jóvenes alumnos de quinto de secundaria, ciencias sociales, un área bien fácil, hay que leerlo y entenderlo, nada más, no es nada de otro mundo. El tema número 2 nos habla acerca de el autoritarismo. Cuando hablamos de autoritarismo, les recuerdo a ustedes, el Estado soy yo. Al pueblo hay que darle de todo, pero tenemos que gobernar sin pueblo. Ese es el autoritarismo, pues. Y dice, yo gobierno por voluntad divina y por mi propia voluntad. No gobierno porque el pueblo decide o ordena, ni por el autoritarismo. Cuando decimos que un padre de familia es autoritario, cuando inconsultamente toma decisiones en la familia, en la casa, el manda, ordena y se terminó todo. Hasta los hijos tienen miedo de pedirle permiso. Ay, no, ¿qué diría mi papá? Es un autoritario. ¿Sí? Entonces ya sabemos lo que significa la palabra autoritarismo. Después de la Primera Guerra Mundial, les recuerdo la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Fue el lapso de tiempo que se llevó a cabo la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué resultado, qué consecuencia se obtiene de la Primera Guerra Mundial? Fácil, pues. Aparecen aprovechando esta situación, aparecen otros principios ideológicos en Europa Occidental. Como por ejemplo, aparece el fascismo en Italia, aparece el nazismo en Alemania, aparece el comunismo en Rusia y, ¿por qué no decirlo? Aparece la democracia en Estados Unidos. Fueron partidos políticos fuertes. La democracia también agarró y empezó a manejar al pueblo. La democracia en Estados Unidos. El fascismo. Estamos en Italia. Ustedes recuerdan el mapa de Italia, que tiene la forma de una bota de cabalgar. ¿Recuerdan ustedes? Listo, muy bien. El fascismo en Italia fue una ideología antidemocrática. Fue una ideología antidemocrática, o sea, en contra de la democracia. El tomar decisiones era única y exclusivamente del que gobernaba. Y punto, se terminó todo. El fascismo fue de carácter nacionalista. ¿Qué significa eso? Amante a sus recursos naturales, amante a su región, a su país, a sus regiones, a sus departamentos, las costumbres, las tradiciones de su provincia, de su distrito, de su anexo, de su caserío. A eso se le denomina nacionalistas, pues. Aquellos que tienen sus recursos naturales, su biodiversidad, sus etnias. Ya sabemos nosotros qué significa etnias, ¿sí? Claro, pues. Y totalitaria. Estado soy yo, y punto. Primer ministro, primer gobernante en este caso, fue mi amigo Benito Mussolini. Benito Mussolini fue quien estuvo gobernando durante la época del fascismo, en su primera etapa. ¿Cuáles fueron las principales características del fascismo? Facilito. Cuando se está
en contra de un país, de su vida política de un país. En este caso, una de sus características del fascismo fue el anticomunismo, o sea, en contra de la política ideológica de Rusia, anticomunista. No querían saber nada con la política rusa. Segundo, culto al militarismo y a la violencia, amantes al militarismo, porque ellos son los que hacían cumplir las normas que daban. Y a la violencia, resolución de los problemas de carácter político, social, económico, cultural, tecnológico, etcétera, etcétera, a través de la violencia. Si es que en forma pasiva no se resolvían esos problemas, hay que hacerlo pues haciendo uso de la violencia. Eso fue la idea de mi amigo Mussolini. Luego tenemos un sistema de gobierno totalitario y centralizado. Totalitario en todas las regiones, en todo el país, en todas las zonas. Y centralizado. No había una descentralización como nosotros tenemos en el Perú, o sea, la regionalización, no. Lo que hizo el gobernante fue centralizar. ¿Para qué? Para tenerlo a su lado, pues, y supervisarlo. Pues, para tenerlo a su lado y controlar, pues, qué diablo están haciendo. Si están cumpliendo o no están cumpliendo con el plan de trabajo, con los proyectos que se han elaborado, están cumpliendo o no están cumpliendo. Y eso se puede hacer tan solamente centralizando. Y decir, el Estado soy yo, todos a trabajar y punto. Y la intervención del Estado en la economía. Ahí hay una diferencia. Hoy, por ejemplo, Estados Unidos es una economía liberal, mientras que otros países de Europa Occidental, por ejemplo, como Rusia, ya no es una economía liberal, sino es centralizado. ¿Qué significa esto? El Estado, el gobierno, el que está dirigiendo, tiene que manejar los ingresos y los egresos del país. Determinó todo. El Estado es el que maneja la economía, los ingresos y los egresos. Tomamos el vuelo rumbo a Alemania. ¿Está bien? Listo. ¿Qué sistema político se daba ahí en Alemania? ¿Qué sistema político se ponía en práctica en ese entonces en Alemania? El nazismo, pues. Desarrollo del nazismo. ¿Quién fue el líder, el jefe máximo nazista? Mi amigo Adolfo Hitler. Mire lo que estamos hablando ya. Estamos en Alemania de Adolfo Hitler en 1921. En 1923, los nazis, o sea, los nazistas, organizaron un golpe de Estado contra la República de Weimar. O sea, el nazismo organiza un golpe de Estado parable del gobierno a Weimar, que al fallar este golpe de Estado, se produce el encarcelamiento de ¿quién? De mi amigo Hitler. Ya está encarcelado Hitler. Ya está en la cárcel Hitler. Nosotros, voy a regresar al Perú, la penitenciaría de Lima frente a Palacio de Justicia. Una cárcel para los políticos del Perú, para los exgobernantes del Perú. Entre ellos, Hitler en prisión escribió una obra cumbre para los nazis, llamada Mi lucha, entre comillas,
mi lucha. Esta obra de documento del líder contenía ¿qué cosa? La idea central del nazismo, la esencia del nazismo. Contenía ¿qué cosa? El Estado dictatorial. ¿Cómo vamos a administrar el país a través de la dictadura? ¿Qué contenía el belicismo para administrar un país o un Estado? El expansionismo territorial, es decir, hasta tomar otro espacio territorial para agarrar y decir, este me corresponde, que fue una de las causas para la Primera Guerra Mundial, el espacio vital, Alemania, sobre texto de que están creciendo dentro del aspecto geoespacial. Eso fue una de las causas para la guerra de la Primera Guerra Mundial. La defensa del espacio vital y el anticomunismo. Ya estoy repitiendo esto, anticomunismo, es decir, contra las ideas, contra los principios ideológicos de Rusia. Fue una ideología racista. El nazismo fue una ideología racista. Y ya saben ustedes perfectamente en qué consiste el racismo. En la actualidad, ¿existirá racismo? ¿Cómo que no? ¿Existe el racismo? Por supuesto que sí. O si no, hagamos un examen de conciencia, partiendo de lo particular, de lo chico, de lo inmediato, hacia lo universal. Eso es el método inductivo. Cuando agarramos y empezamos a hacer un estudio sobre el racismo desde la región, desde nuestro país, desde nuestro continente y desde los otros continentes, seguramente que vamos a encontrar. ¿Sí? Una tareita, por favor. Hitler eliminó a sus opositores en el propio partido nazi. Eliminó a sus opositores que fueron de su propio partido, el nazismo, durante la llamada Noche de los Cuchillos Largos, en comillas. Y yo puedo preguntar, ¿a qué diablos se le denominó la Noche de los Cuchillos Largos? ¿Sí? Listo. Se creó la Gestapo. ¿Y qué cosa fue la Gestapo? Policía política hitleriana para agarrar y defender, digamos, hacer que se cumplan las normas que Hitler creaba, nos daba para poder cumplirlos. Para eso tenía la policía hitleriana. Comenzaron a funcionar los campos de concentración, así como imagínense ustedes una cancha de fútbol. Ahí se reunían los jóvenes haciendo un llamado Hitler para que se reúnan ahí, para ir preparando, para ir ordenando las cosas, y nadie podía decir, no, yo no puedo, yo no hago, yo no participo, porque era una norma. Y si no cumplían, ahí estaba la policía hitleriana, pues, para que haga cumplir. Y se organizaron acciones de persecución a los judíos, seguramente por su aspecto religioso. ¿Está claro, mis queridos amigos? Muy bien. Entonces, les voy a dejar una pequeña actividad, ¿ya? Primera pregunta. ¿Qué consecuencias de carácter político se dio después de la Primera Guerra Mundial? O sea, ¿qué partidos políticos, qué ideologías políticas se dieron a partir de la Primera Guerra Mundial? O después, perdón, después de la Primera Guerra Mundial. 2. Menciono la ideología del fascismo. ¿Qué principios ideológicos tuvo el fascismo? Y 3. Hitler.
En prisión escribió un libro, Mi lucha. ¿Qué contenía esta obra? Hay que ir desarrollando, por favor, y tienen ustedes el libro para poder tener un documento de ir desarrollando. Bien, ahora vamos a la Unión Soviética. La Unión Soviética, cuando hablamos, estamos en Rusia, ¿sí? El régimen de mi amigo Stalin. Mire que hemos estado en Inglaterra, hemos estado en Italia, hemos estado en Alemania, ahora estamos en la Unión Soviética, o sea, Rusia. El régimen estalinista. ¿Quién estaba gobernando? Stalin, pues. Desde 1929, Stalin acaparó los poderes del Estado e instauró el gobierno de la dictadura. El Estado soy yo. Yo soy el que tomo las decisiones y se terminó todo. Pero hay una constitución, no me interesa la constitución. Agarra y lo pisotea la constitución. Medios que se valió Stalin. Rendir culto a la personalidad de Stalin. Medios que se valieron. Rendición de cultos a la personalidad de Stalin. Una gran personalidad. Es lo que pensaban allá en la Unión Soviética. 2. El refuerzo del poder del Partido Comunista. Es decir, hay que reforzar el poder de la ideología comunista y implementar el terror. El terror, instrumento para llevar a cabo la represión, fue la Policía Nacional. Ya lo hemos visto esta situación, la Policía Nacional en Rusia. ¿Qué política económica se dio en Rusia? Stalin puso en praxis el primer plan quinquenal. Puso en práctica el primer plan quinquenal, entre comillas. Para ello se impulsó un programa de colectivización agraria. O sea, ese primer plan quinquenal tenía que trabajarse un proyecto que se denominó la colectivización agraria, es decir, el trabajo en el campo, el trabajo agrario. Eso lo hemos hablado también alguna vez. En la costa del Perú predomina la agricultura y no así la ganadería. En la sierra del Perú predomina la ganadería y no la agricultura. Entonces hemos hablado nosotros de una agricultura y ganadería intensiva y extensiva. ¿Recuerdan ustedes? Listo, eso láncenlo aquí, más o menos. Dice, Stalin puso en práctica el primer plan quinquenal. Para ello se impuso un programa de colectivización agraria. Ya saben lo que significa eso. Colectivización agraria. Trabajo del campo, a la agricultura, a la ganadería. Y otra política, abolición de la propiedad privada. No a la propiedad privada y no a el comercio privado. ¿Y quién lo manejaba? El Estado, pues. El Estado manejaba toda esta cuestión de la propiedad privada y el comercio. Muy diferente, por supuesto, en este aspecto a los países de una monarquía constitucional.
muy diferente. 3. Crisis del capitalismo. Ingresa en crisis del capitalismo. ¿Por qué? Por corona 19, virus 19, por eso ingresa. Ahora está así, hemos dicho nosotros sobre la historia. La historia viene a ser una ciencia social que estudia ¿qué cosa? Estudia la historia, los hechos que han ocurrido ayer, los hechos que están ocurriendo hoy y proyectarnos al futuro. Ahora el Perú y los países que están sufriendo con esta pandemia tienen que ir ya trabajando, haciendo o elaborando sus proyectos para el mañana. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo hoy tenemos que planificar lo que tenemos que hacer mañana. Por eso dice aquí crisis del capitalismo. Origen de la crisis. Por la aplicación del liberalismo económico absoluto. Se fregó todo. Se aplicó el liberalismo económico en forma absoluta. ¿Qué significa esto? Liberalismo, libertad, libre, comercio. 2. Quiebra en la confianza del sistema financiero. Ya no había esa confianza en el sistema financiero de las actividades económicas. Excesiva especulación. ¿Qué significa esta palabrita especular? Especulación. Demasiado. Si no, preguntemos pues a Estados Unidos qué sucedió en el año 1929. ¿No fue el crack? ¿Sí o no? Claro. En 1929 se dio el crack de la bolsa de Nueva York. Ahí está, entró en crisis. Millones de acciones perdieron su valor, dejando en la quiebra absoluta a miles de inversionistas norteamericanos. Hasta las caiguas los norteamericanos, los empresarios de una crisis económica para llorar del crack de Nueva York. ¿Qué consecuencias se obtienen de esta crisis? Los bancos se declararon en quiebra al no poder cobrar los créditos que otorgaron, los préstamos que dieron las cajas, los bancos se vinieron abajo, se desplomaron. Muchas empresas tuvieron que cerrar o reducir su producción. Eso está sucediendo ahorita en el Perú con esta cuestión de pandemia. Eso está sucediendo a nivel mundial. Porque ¿qué diablos hacer? Eso es la historia. Vivir el pasado, de recordar el pasado, vivir el presente y avisorar el futuro. Se dio la crisis social. Ahorita estamos viendo con esta cuestión de desplazamiento de las personas en el Perú. Crisis social. No había, digamos, como para poder comer, para alimentarse, para los remedios. No hay chamba, no hay trabajo. Me han declarado, digamos, una persona que ya no pertenezco ya a mis labores. Millones de trabajadores desempleados. Claro, eso fue el año 1929 en Estados Unidos. Se produce el cierre de bancos y de fábricas. Ay, Dios mío, tenemos que cerrar los bancos y las fábricas. Ya un comercio totalmente cerrado en todo el país. Qué bravo fue el crack allá en Nueva York. Los agricultores tuvieron que emigrar a otros países, abandonaron sus sembríos y tuvieron que ir a la busca de trabajo
a otros países, de repente a Europa Occidental o de repente a otros países de Europa Oriental, pero tuvieron que emigrar. Y migrar significa, la migración significa movimiento de la población. Y la población se mueve de dos formas o dos maneras, a través de los inmigrantes y de los emigrantes. Los inmigrantes cuando ingresan al país y los emigrantes los que salen de un país hacia otros países. Ahí está la diferencia, mis queridos alumnos. Les voy a dejar dos preguntitas, por favor. ¿Sí? Listo. Primera pregunta. Explique la diferencia entre el liberalismo político y el liberalismo económico. ¿Dónde está la diferencia entre el liberalismo político y el liberalismo económico? Y dos, explique el primer plan quinquenal que se llevó a cabo durante el régimen estalinista. Repito, explique el primer plan quinquenal que se llevó a cabo durante el régimen estalinista. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Muchas gracias. Hasta mañana.